Calidad de vida está con vos. Calidad de vida está con vos. La vida tiene subidas y bajadas. Anhelamos sueños grandes y esos sueños muchas veces se hacen realidad en nosotros. Hoy tengo el gusto y el privilegio de compartir el programa con la doctora Janet Monterrey. Ella es doctora en psicología clínica y de consejería. Bienvenida, Janet. Muchas gracias. Buenos días, hermano Gustavo. Buenos días a todos los oyentes. Es un privilegio estar aquí con ustedes en esta mañana. Qué gusto saber que usted tiene una hermosa familia, pero cuéntenos cómo fue la niñez de Janet. Claro que sí. Bueno, para los que no me conocen, soy la hija de los pastores Dagoberto y Eliana Dupuy. Mis padres son de Chile. Ellos llegaron aquí a este país hace muchos años. Mi papá, estudiando en un colegio bíblico, llegó a Texas y ahí es donde yo nací. Soy patriota de Texas y bueno, tuve una niñez, yo creo, pudiera llamarla mágica, una niñez alegre, súper feliz. La niña somos 4 en el hogar, yo y después 3 hermanos. Entonces, siendo la única niña del hogar, obviamente la princesa del hogar, la niña de los ojos de mi papá y de mi mamá. Siempre nos criaron en un hogar, gracias a Dios, evangélico, un hogar de valores, un hogar donde lo que veíamos en la iglesia, en ese momento mis papás, toda mi niñez casi eran miembros de iglesia, no estaban activos en el pastorado hasta que éramos jóvenes, pero toda mi niñez lo que yo veía de ellos en la iglesia, lo que los hermanos conocían, era lo mismo que reflejaban en el hogar. Bueno, regresando a mi niñez, me acuerdo que mi papá siempre hacía cosas especiales para hacernos sentir que éramos especiales, como por ejemplo, cuando era tiempo de las calificaciones o las notas. Nosotros sabíamos en casa que los buenos grados, eso era nuestro sistema de dinero en el hogar. Siempre mi papá, desde pequeñito, a los 4, nos decía que nosotros éramos brillantes y inteligentes. Y hoy como psicóloga entiendo y veo todo lo que él, enfocó en nosotros, cómo eso trajo fruto en nosotros ya de adultos. Entonces, volviendo al tema de las calificaciones, cuando nosotros traíamos buenas notas al hogar, él siempre ponía cosas en la casa, bolsitas de regalo escondido, cosas así, que nos motivaba y siempre, digamos, si en algún momento no nos iba bien, siempre estuvo esa enseñanza de que, la próxima vez lo haces mejor, la próxima vez tú puedes con esto, te levantas y ese valor de no quedarnos tirados en el piso, pero de levantarnos y seguir luchando con la ayuda del Señor. Bueno, sí, una niñez muy alegre, muy feliz. Gracias a Dios, mamá y mi papá siempre en el hogar, siempre dándonos a nosotros el ejemplo de lo que era un matrimonio que se establece en el amor, un matrimonio donde Jesús es el principal en el hogar. Como matrimonio lo veíamos, como padres, como mamá, como papá. En todo lo que ellos hacían, lo hacían con amor. Me acuerdo, mi mamá y mi papá llegaron a este país, ellos teniendo su título y estudio, yo creo como muchos quizás que estén escuchando, pero llegando a este país uno se acomoda a lo que sea. Sí. Entonces mi papá en construcción y mi mamá limpiando casa. Y me acuerdo de este pequeñito, nosotros acompañábamos a mi mamá con mis hermanos a ayudarle a limpiar casa. Íbamos y hacíamos ese labor
Me acuerdo que el trabajo mío era limpiar las ventanas y uno de mis hermanos ayudaba con la aspiradora y de ahí nuestro premio era, ok, de aquí nos vamos al 7-Eleven y les voy a comprar un hot dog y un Slurpee. Entonces eso era nuestra motivación, pero siempre alegres, siempre en familia. Me acuerdo bastante durante mi niñez que siempre nuestro hogar era un hogar con las puertas abiertas. Casi cada semana o venía una visita o un evangelista que necesitaba hospedaje o unos hermanos cantantes de la iglesia, que siempre había puertas abiertas en nuestro hogar. Mi mamá con sus manos, yo creo que si hay hermanos de la iglesia, hermanas escuchando, conocen muy bien el talento que mi mamá tiene en sus manos para lo que es la cocina. Oh. Y entonces ella siempre, con lo que encontraba, aun si era un pedacito de pollo, lo que sea, hacía unos banquetes, un don que ella tenía. Y eso nos enseñaba a nuestros papás a siempre amar y dar. Entonces, para resumir, una niñez muy, muy, muy alegre. ¿Cómo es sentirse la hermana de 3 hermanos? Bueno, yo tengo mi opinión. Ellos pueden tener su opinión. Lo suyo, y un día voy a tener la entrevista con ellos. Ellos siempre han dicho que desde niña, aunque mi hermano Dago es el mayor y después viene Benji y después Lito, el más pequeño. Entonces yo estoy así como casi entre medio, pero ellos siempre decían que yo era la que los agarraba todos y los mandaba. Ok, Dago vas a hacer esto, Benji esto, Lito esto. Y ellos como buenos hermanos agachaban la cabeza y siempre decían, ok. Y un poquito de eso hasta el día de hoy. Seguimos todos juntos en el ministerio ahí con mis papás y hasta ya todos adultos casados con hijos, pero esa dinámica sigue entre nosotros. Uh-huh. Los hermanos, alguien siempre hace prevalecer y alguien siempre pelea y le da. ¿Alguno de sus hermanos ocurrió en eso? ¿Ha tenido esa oportunidad de verlos así? A ver, bueno, desde chiquitos les encantaba siempre luchar. A ver, el carácter de Dago siempre es el carácter, y hasta el día de hoy, el hermano mayor, el hermano serio, pero con su sobrino es un caramelo, es otro lado, es juguetón, alegre, pero siempre lo hemos visto como la autoridad del hermano mayor. Benji, calladito, pero el más chistoso de toda la familia. Desde pequeño, el empresario, el negociante, y hartas de esas características hoy las tienen hoy. Mi hermano hoy es empresario, negociante, y en el ministerio de los niños se ve esa luz de chispa, de chiste, de alegre. Y Lito, el bebé de la familia, siempre mucho talento en él. No un músico, un triple, cuádruple músico, y es lo que vemos hoy. Hoy Lito toca todos los instrumentos, pero así de que yo creo que mis papás siempre, como llegaron de Chile, no mucha familia aquí, nos enseñaron los valores de que ustedes tienen que siempre ser unidos, los 4. Yeah. Pasan cosas, diferencias, pero de aquí a adultos queremos que ustedes siempre sean unidos. Entonces eso se nos quedó cementado en nuestros corazones. Y hasta el día de hoy, como dije, adultos, casados, estamos criando a nuestros niños de la misma forma, los primitos juntos, ese valor de aunque pasen desacuerdos, aunque pasen cosas diferentes, somos familia y al fin del día tenemos que estar unidos. Es interesante. Ustedes están criando a sus hijos como papá les han criado a ustedes. Así es. Es el modelo que ya uno de adulto uno puede decidir por sí mismo. Claro. Pero para nosotros el modelo que nos dejaron nuestros papás fue algo tan de oro que cada uno de nosotros decidimos que es lo mismo que queremos hacer. Queremos mantener a nuestros hijos juntos, mis hijas con sus primitas en sleepovers, se ven casi todos los días, ya los más grandecitos ya tienen celulares y todo, y se textean, una unidad, qué más bonito. Allá de primos, yo diría hermanos básicamente, y nosotros, entre nosotros, los 4, en constante comunicación, a diario, no nos vemos todos los días, nos vemos más que nada en la iglesia o
si es que nos cruzamos por ahí, pero la misma formación que nos dieron a nosotros es lo que veo que nosotros estamos tratando de hacer con nuestros hijos. Amables oyentes, cuán importante es el ejemplo que los papás podemos dar en la vida de nuestros hijos, porque estamos sembrando para que ellos luego comiencen a hacer una réplica en su vida familiar. Imaginémonos si damos malos ejemplos, cómo estamos sembrando en la vida de ellos. Y ese es un desafío para cada uno de nosotros como papás, el dar buenos ejemplos en la vida de nuestros hijos. Janet, ¿cómo conoció a su esposo? Bueno, él yo creo que estuvo aquí hace unos meses atrás, semanas atrás, y contó su perspectiva. Yo voy a contar mi lado hoy, me toca a mí. Richard Monterrey. Así es, Richard Monterrey, mi amado esposo. Bueno, mi papá siempre ha estado en ministerio, siempre, o sea, trabajando en evangelismo, en cosas diferentes, y en una de esas cosas de la vida que el Señor ordenó, mi papá entra al mundo del hipódromo, algo desconocido para nosotros, jamás y nunca hemos sido gente de caballos o de hipismo, y mi papá entra a trabajar, empieza predicando por fuera de una reja hacia el hipódromo. Se dio cuenta de que había gente adentro del hipódromo que hablaba español y que necesitaba del Señor. Entonces, a través de una reja, porque hay que entrar por seguridad, eso es todo un mundo el hipódromo. Mi papá entra empieza predicando a través de una reja. Alguien llega a nuestra iglesia. En ese momento ya mis papás estaban empezando como pastores que trabajaban en el hipódromo. Llegaron y dijeron, necesitamos que ustedes vengan. Entonces se abrió la puerta. Mi papá empieza a trabajar en el hipódromo. Años después, para hacerle la historia más corta, cada vez que había un accidente, un jinete se cae de un caballo, por costumbre mi papá iba a visitarlo, sea al hospital, a ver que él estaba bien, además de todas las otras cosas que él hacía en el hipódromo. Entonces era un domingo, después de un culto, y llaman a mi papá, se acaba de caer un jinete, pastor, ¿puede por favor ir a visitarlo? Entonces mi mamá, yo creo que iba a ir a la casa a preparar la cena, y entonces mi papá me dice, madre, porque así me dice él, madre, ¿me acompaña? Y dije, ok, Daddy, vamos. Entonces vamos al hospital de Laurel Regional en ese momento. Entramos y ahí hay un muchacho sentado. Y entonces yo lo veo así bien niño, no le presto mucha atención. Y mi papá entra a visitar al jinete que estaba caído. Y entonces yo me siento ahí en el waiting y el que estaba ahí sentado se para y se introduce a mí. Me dice, hola, yo soy Richard Monterrey. Me dijo, ok, mucho gusto. Y me dice que me ha visto en el hipódromo. Y yo, ok, yo así bien como... Bueno. Ok, muy bien. Qué bueno para ti. Y en mi mente yo contando 10, 9, ahí ya viene mi papá. Porque ya mi papá conmigo, ay Dios mío. Entonces ahí después se sale mi papá y ahí el muchacho se para y se pone así medio nervioso. Y entonces va y se introduce y dice, hola pastor, yo soy Richard Monterrey, estaba aquí introduciéndome, gracias por venir. Ok, mi papá así como así, vamos, ya muy bien, mucho gusto, nos vamos. Y dijo, sí, yo también me voy, tengo que ir a cuidar a mi hijo. Y yo en mi mente dije, este señor o algo tiene un hijo, es casado, no sé qué, y está tratando... y entonces después la corrige y dije, sí, dice, mi perrito que acabo de comprar, mi mascota. Entonces yo dije así, ok, ya, y me fui. Y después a la semana, él después sale, según él, y habla al cielo y dice, Señor, que ella sea mi novia, después mi comprometida, después mi esposa y después la madre de mis hijos. Y así fue. Pero yo en el momento, así como que no tuve mucho interés, más encima con el comentario del hijo, del perrito, dije, ok, no. No quiero saber de él. Entonces después a la semana... mi papá, él iba a orar antes de los días de carrera, entonces me dijo, acompáñame. Entonces fui con él y sale, yo quedo esperando porque él entra solo al área de los jinetes y viene corriendo este mismo muchacho y me dice, te voy a dedicar las próximas
carreras que me tocan en este día. La que acabo de correr la gané y te la dedico a ti. Yo dije, wow, este muchacho está como un poco, ya, ok, pero yo en mi mente tiene que pasar el examen número 1, papá, y después los 3 hermanos. Entonces vamos a ver hasta dónde llega. Y entonces después sale y me dice que si le gustaría conocerme. Dije, perfecto, esta noche tenemos culto. Tenemos culto aquí en el hipódromo y esa era mi primera prueba. Dije, vamos a ver si llega al culto. Uh-huh. Entonces lo invité y le dije, hoy a las 7 en la parte de atrás estamos haciendo culto. Uh-huh. Te espero ahí, venga al culto, hermano. Yeah. y llegó al culto. Y de ahí la última prueba que yo creo que él la contó la última vez fue que ahora tienes que, él ya, quiero conocerte. Dije, no, alta ahí, jinete. Tiene que hablar con el pastor, mi papá primero, porque él no deja que nadie se acerque a mí, sin hablar con él. Entonces él va un día y como contaba mi esposo, él va y se acerca a él, pastor, tengo una pregunta. Y mi papá, como pastor, sí, venga joven, pensando que era algo de la Biblia. Y mi papá ahí con su Biblia. Yo no estaba ahí, pero escuché la historia por las dos versiones ya. Entonces le dice, pastor, quiero conocer a su hija. What? Y entonces, y yo conozco a mi papá. Entonces ya me imagino la respiración, da pasos para atrás, pone la Biblia, se queda callado. Y Richard me cuenta de fueron los 2 minutos de silencio más largos de mi vida, que yo estaba que le decía, perdón, pastor, olvídelo, y que me iba. Y entonces, después del rato, silencio, y mi papá es cómodo con el silencio, él puede quedarse callado así un rato y mirando nomás, y el pobre muchacho no hallaba dónde, like, tierra, trágame, no hallaba qué hacer. Entonces después le dice, ok, pero ella no sale sin sus 3 hermanos. Entonces wow. Digo, ok, excelente, me encantaría conocerlos a ellos también. Qué interesante. Sí, de esa manera llegó a conocer a Richard. Ajá. Pero hubo un momento en el cual Richard ha tenido que volcar su corazón a usted. ¿Cómo fue eso? Sí. Bueno, yo creo que comenzó yo observándolo y viendo cómo él trataba a mis hermanos, a mi familia. Y obviamente, siendo hija de pastor, involucrada en el ministerio, viendo cómo él se incorporaba a ese mundo también y se incorporaba a lo que iba a ser mi vida, mi rutina. No era algo de domingo nomás, era miércoles, jueves, sábado, ver y que no lo hiciera solamente por un interés en mí, pero que yo viera una genuina interés en él hacia Dios, hacia Jesús, hacia conocer al Señor, hacia acercarse al Señor. Entonces yo creo que todas esas cositas poco a poco me fueron enamorando de él, viendo cómo él era paciente con mis hermanos. Dago fue el más duro. ¿Por qué? Dago, porque el hermano mayor, y así nomás, con los brazos cruzados, así fue el primer saludo que le dio a Richard. Y Richard, hey, mucho gusto, y él tratando de bromear. Lito fue el más fácil, lo ganó con que vamos a salir a comer. Ok, y ahí ya ganó a Lito. Yeah. Benji estaba como entre medio así, y de ahí eventualmente lo ganó, pero Dago fue el más duro, con ese ojo de hermano mayor, como apruebo o no apruebo. Y él teniendo su paciencia en ganar a mis hermanos, y al estilo de nuestro hogar, no era un noviazgo así de que, salíamos, no, nosotros hasta el día que me casé, yo nunca salí sola con mi novio, viendo toda su paciencia y su amor hacia algo que porque él obviamente no venía de un mundo evangélico, pero él respetando, ok, esta muchacha es un trato diferente y estoy empezando a quererla. Entonces yo viendo su amor, su paciencia y su real cariño hacia mí y mi familia, eso fue poco a poco conquistando mi corazón. Para los oyentes que nos están escuchando y nos están mirando, ¿usted en algún momento le preguntó a Dios en esta relación de amor, de un afecto hacia Richard? ¿Algo pasó entre usted y Dios? Sí, definitivamente. Yo siempre
yo creo que desde niña, todas las damas que están escuchando, soñamos con ese hombre ideal, con ese hombre de nuestros sueños. Y para mí siempre, y es tan chistoso ahora que lo estamos conversando y estoy haciendo el clic en mi mente, siempre para mí el hombre de mis sueños era alguien que yo veía en el ministerio. Alguien que era un predicador, un pastor. Para mí eso era porque es lo que yo veía en mi papá. Y todas las niñas, el ejemplo de su papá es el ejemplo de hombre que sueñan. Entonces yo siempre soñaba un hombre así, un hombre profesional, un hombre elegante. Y entonces, profesional y elegante, perfecto, eso estaba ahí con Richard, pero yo decía, y el otro lado, Señor, porque y el lado de ese de ministerio, de pastor, de predicador, eso irá a estar en él. Entonces yo oraba bastante por eso y le pedí al Señor confirmaciones, y todas las confirmaciones que yo le pedí al Señor durante nuestro noviazgo, nuestra relación, el Señor me las daba. Y una de esas más grandes era una de las críticas más fuertes que no he mencionado mucho aquí, pero mi mamá. Si mi papá era estricto, mi mamá era triple estricta, triple dura, triple el perfecto papel así de suegra, así de cuidado, tipo cosa. Y ella me dijo a mí, con Richard, un día me acuerdo, ella me siente, me dice, ¿sabe, mijita, con Richard yo siento paz? Yo siento paz. Y esas palabras eran como bálsamo para mí, eran la confirmación. Dije, ok, este puede ser el muchacho, yo creo que es el muchacho con cual yo puedo pasar el resto de mi vida, puede ser mi esposo. Y entonces mi papá le tomó cariño muy rápido, porque los que conocen a Richard es difícil no amarlo, es súper humilde, súper sencillo, alegre. Entonces, pero yo creo que ese día que mi mamá me dijo, con él yo siento paz con este muchacho. Eso fue la confirmación, porque siempre siendo niña de mami y papi, me importaba demasiado. Si en algún momento mi mamá me decía, no, esto no va a funcionar, yo era capaz de decir, no, esto no va a funcionar. Así de fuerte hasta el día de hoy es la opinión de mi mamá y mi papá en mi vida. Entonces, recibiendo esa confirmación de ellos, fue lo que a mí me dio paz de que, ok, yo creo que este es el muchacho. ¿Y al preguntarle a Dios? Al preguntarle al Señor, el Señor me confirmó varias veces a través de sueños. Yo una vez soñé con Danielita, que era mi hija, y lo veía... ya nosotros de novios, de comprometidos, yo creo, veía a Richard ahí conmigo en el hospital. Entonces el Señor a mí me dio confirmación a través de sueños. Una vez una profeta en la iglesia que hoy está en la presencia del Señor, pastora Louise Corwin, ella también me confirmó una vez en privado que este es el muchacho que Dios tiene para ti. Entonces el Señor... me confirmó, y ella me dijo, y el Señor tiene cosas grandes para ustedes. Y en aquel tiempo yo lo veía como un jinete así, pero no me imaginaba en el futuro lo que Dios tenía preparado para nosotros como matrimonio, ministerialmente. Pero también otra persona que le tenía mucho cariño, esa pastora, dándome esa confirmación, fue para mí de parte del Señor, ok, ya, este es el muchacho. Qué interesante. Un cuento de hadas, diría, ¿no? Sí, definitivamente. Interesante cómo Dios va obrando. Y por el otro lado, amables oyentes, cuán importante es preguntar a Dios, es escuchar a los papás. Y a veces uno dice, no, ellos no saben, ellos no están en mi época, están en otro tiempo, es este siglo en el cual vivimos, es totalmente diferente. Jóvenes que nos están escuchando, escuchen a los papás. Hagan caso a los papás, porque eso es importante, y en especial a Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice que Dios conoce el corazón de las personas. Voy a irme a una pequeñísima pausa, y después de esta pausa vamos a continuar dialogando, conversando en este tiempo con Janet Monterrey. Y estamos hablando sobre lo que es un matrimonio, y ya después de esta pausa vamos a abordar cómo fue su matrimonio. Vámonos a esta pequeña pausa y luego continuamos mucho más. Si ya estás cansado de intentar muchas cosas por probar para vivir diferente, pero
cuando todo sigue igual, nada puede al fin llenar el vacío que tú sientes. Acércate a Jesús, que es todopoderoso. Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En calidad de vida te diremos la salida, te daremos el amor de Cristo que tú necesitas. En calidad de vida abrazaremos tus heridas, oraremos por tu vida para que la salvación llegue a tu corazón. Si quieres tu vida transformar, dale una oportunidad al que te ama desde siempre. Cristo es el camino y la verdad, nueva vida Él te dará y estará contigo siempre. Acércate a Jesús, que es todopoderoso. Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En calidad de vida te diremos la salida, te daremos el amor de Cristo que tú necesitas. En calidad de vida abrazaremos tus heridas, oraremos por tu vida para que la salvación llegue a tu corazón. Calidad de vida está con vos. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Radio Poder. ¿Usted quiere comunicarse con nosotros? Llámenos al 240-641-2034. De la misma manera queremos invitarle a que usted pueda visitar el sitio web que tenemos, calidaddevidahoy.org. En Facebook, en YouTube, en Spotify está como Calidad de Vida Hoy. Pues va a ser un privilegio saber que usted es parte de Calidad de Vida. Hoy estamos conversando con la doctora Janet Monterrey. Janet, ¿cómo fue el matrimonio? ¿Con qué sueños usted se casó? Ay, no, ese día fue un día tan lindo, tan mágico, tan alegre. En agosto 12, 2006. Ya. Mucho preparativo. Yo creo que un año antes mi esposo me pidió el matrimonio un día durante
un culto, se puso de acuerdo con mi papá Ya. y mi papá abre el servicio. Yo no, obviamente no sabía nada y dice, bueno, quiero saber si alguien tiene un testimonio. Y yo en mi mente, esto no está parte del programa, bueno, habrá algún hermano que ha pedido. Y entonces, alguien tiene algo que quiere decir, algún testimonio hoy. Y Richard levanta la mano y yo le digo, ¿qué va a decir? Y entonces dice, sí, pastor, yo tengo un testimonio, yo tengo algo que quiero decir. Y se sube al altar al lado de mi papá y ellos entre los dos cómplices habían planificado todo ya. Y le dice, pastor, iglesia, que yo tengo algo que decir hoy. Pastor, ¿puedo tener la mano de su hija? Y toda la iglesia, los panderos Wow. en el aire, todo el mundo, ¡ah! Y entonces yo, ¿en serio? Y de ahí él me sube al altar, se pone una rodilla, abre la cajita y ahí me pidió matrimonio. Después yo creo que el engagement duró 1 año y medio, casi 2 años. Ya. Y de ahí llegó el día de la boda. Mi mamá tan bella preparó todo más allá de mis sueños. Lo único que me acuerdo es que lloré todo y no por tristeza o nada, just de emoción y que Ya. mi papá caminándome al altar, just era todo, me acuerdo caminando desde la puerta de la iglesia, del templo de mi papá y era muchas cosas al momento que eran tan especial. La primera boda que mi papá había hecho en nuestro templo. ¿La suya? Sí, Wow. sí. En lo que es el templo de Maranata. Entonces, y era la primera boda de la iglesia y todo eso. Entonces, era mucho. Y obviamente la primera hija que se casa y la iglesia estaba llena de hermanos de la iglesia, familia que había viajado de todos lados. Todo tan rápido. Yo creo que toda la gente al reflexionar sobre su día de boda, todo es así como un huracán. Pero especial, lindo, cosa especial. Me acuerdo... y hasta el día de hoy, hermano Richard se enoja porque yo escogí los colores y le dije, no, vamos a ir todo de blanco. Y él quería un terno negro, pero dije, no, en ese tiempo se usaba el blanco. Entonces, pero me acuerdo caminando hacia el altar y viendo el rostro de él. Y de ahí, yo creo que estaba mi tío en el altar y él preguntó, ¿quién entrega a esta novia? Y mi papá dice, yo, y de ahí él sube y hace la ceremonia. Entonces fue Wow. especial, fue bello, toda la familia y un día muy alegre. Un día Cosa muy linda. ¿Cuántos años de matrimonio? Este año cumplimos en agosto 17 años de matrimonio. ¿Cuántos hijos? Tenemos 3 bellos, hermosos hijos que son el regalo más lindo que Dios nos ha dado, el sello más bello a nuestro matrimonio. Daniela, nuestra princesa mayor, que tiene 11 años, Gaby, que pronto cumple 9, y el rey del hogar, el rey de la casa, el dueño de nuestro hogar, Juni, que le decimos por cariño, Richard Jr., que tiene 3 años. Qué lindo. Uno se casa pensando que toda la vida va a ser un color de rosas, porque nadie se casa para ser infeliz. Así es. Todos nos casamos para ser felices, alegres y tengamos siempre alegría, felicidad. Y a veces queremos repercutir lo que en casa de papá nosotros también lo vamos a vivir. Ajá. Pero todos hemos pasado por un tiempo de crisis en nuestro Sí. matrimonio. Yeah. ¿Ustedes han pasado? Claro que sí. Hubo un tiempo en nuestro matrimonio, antes de que llegaran hijos al matrimonio, donde nuestro matrimonio estuvo literalmente colgando por un hilo, diría Wow. yo. Y obviamente la destrucción, la crisis no pasa de un día a otro. Son hartas cositas que van acumulando De poco. y quizás alguien que esté escuchando y se identifique y se encuentre en esa situación, usted se dará cuenta que no es algo que pasó de un día a otro o de una semana a otro. Son bastantes cositas y también bastante culpa por los dos lados, pudiéramos decir. Pero en mi caso personal, con mi esposo, yo creo que, bueno, él contaba lo que le pasó a él en su experiencia como jinete. Le iba muy bien. Cuando yo lo conocí, él estaba en las estadísticas entre los primeros 3 jinetes del hipódromo. Pero después de un tiempo el negocio empieza a cambiar, empiezan a perder negocio, necesita más entrenadores. La cosa empezó a bajar para él y él entonces tuvo que salir a buscar, obviamente,
tiene que proveer por lo que era yo en ese momento su familia. Entonces salió, empezó a viajar hacia otros hipódromos, otros estados. Ya. Y eso eran lapsos de meses. Él trataba de venir a visitarme, digamos, una vez al mes, 2 veces al mes, pero eran lapsos, digamos, de 5 o 6 meses la temporada. Wow. Que él salía del hogar. Y entonces la comunicación mezclado con problemas financieros, que eso es una de las razones más fuertes, como psicóloga lo sé, entre problemas de matrimonio, las finanzas es una de esas áreas delicadas que puede conducir, si no se lleva sabiamente, hacia problemas matrimoniales. Eso, y también yo, Janet, a mi manera, a mi fuerza, tratando de cambiar a mi esposo a que fuera ese esposo cristiano que yo quería. Me acuerdo que varias veces peleábamos porque yo en ese momento, la encargada de la alabanza, la hija del... la imagen superficial, pudiéramos decir, de que soy la hija del pastor, soy la hermana Janet, tú tienes que... Y yo trataba de vestirlo, tienes que ir arreglado con corbata a la iglesia. Y le decía, no, yo voy a ir con mi ropa deportiva. Yo quiero... Y eran peleas, por favor, te compré esta camisa, póntela. Porque yo trataba la fuerza de que tiene que ser este modelo de esposo cristiano que se vea bien para mí. A su modo. Exacto. Y entonces, Señor, en mí tenía que romper cosas, no es a tu modo, y también romperme a mí de que, tú crees que eres perfecta, tú crees que tienes la imagen perfecta y que tienes que tener la vida perfecta, matrimonio perfecto, pues vamos a tocar eso. Y el Señor tocó nuestro matrimonio. Empezamos a tener bastantes peleas por teléfono. Él empezó a sus visitas, obviamente, cada vuelo de avión y todo. Ay, no, mejor no, por los gastos. Empezaron a disminuirse las visitas. Entre eso, yo a la fuerza tratando de meterle a Jesús, tratando de a la fuerza convertirlo, y eso lo hacía a él encerrarse más y más y más en su frustración de que, bueno, si Dios es tan bueno como tú dices, entonces ¿por qué me está yendo tan mal? ¿Por qué? Y él teniendo su propia guerra, su propia pelea, hasta que un día, me acuerdo, yo venía manejando y discutiendo con él por teléfono, y él me dice, ¿sabes qué? Yo creo que esto llegó hasta aquí. Y yo dije, ¿qué? ¿De qué? Dime específicamente. Y yo quería que él me dijera lo que yo no quería escuchar, pero que lo dijera. No, yo creo que nuestra relación llegó hasta aquí. That's it, me dijo yo, y por teléfono, y dije, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Y él me dijo, no, tú sabes lo que estoy diciendo, yo creo que aquí hasta aquí llegamos. Ay, Dios mío, yo me acuerdo que parqué, y mi papá me vio, y salió, y lloré sentada ahí en el carro, y mi papá me agarra en su pecho, y me acuerdo que simplemente lloré, creo que fue casi como 1 hora, llorando en los brazos de mi papá. Y es mi propia frustración de que, Señor, yo soy cristiana, yo hago todo lo que tú me dices, estoy siguiendo, o sea, haciendo todo según el libro. Yo exigiéndole al Señor, diciéndole, Señor, ¿cómo yo, Janet, la hija del pastor? Y el Señor tuvo que romperme en ese momento. Me rompió a pedacitos y me dijo, nadie, no importando, y me dio un pedacito de humildad ahí también, me dijo, nadie es exento de pasar por cualquier cosa que yo permita. Y lo que yo estoy haciendo en tu esposo, yo hoy entiendo que si yo en ese momento no dejaba que Dios tratara, porque al mismo tiempo el Señor estaba rompiendo a mi esposo también. Si yo no permitía que el Señor tuviera el proceso que estaba teniendo con él y conmigo, no estuviéramos donde estaríamos hoy. Entonces me acuerdo que esa noche yo entré, en aquel tiempo yo ya había regresado a vivir con mis papás, nadie sabía esto de la iglesia. ¿Usted estaba viviendo con sus papás? Yo regresé a vivir con mis papás. Ellos me dijeron, estás mucho tiempo sola, él está viajando mucho, entonces yo regresé a vivir con mis papás. Y me acuerdo que esa noche me tiré ahí en la cama donde me estaba quedando y a llorar, y mi oración cambió en ese día. Mi oración cambió
que antes era, Señor, salva mi matrimonio, Señor, restaura, mi oración cambió a, Señor, salva su alma. Yeah. Ya no importa, Señor, tú harás lo que tú quieres hacer, pero en este momento yo pido por la alma de Richard Monterrey, que en ese momento él estaba duro, no quería nada con Dios, no quería nada con nada de nada, ni nada de lo que representaba a Dios. Entonces yo empecé a orar por él, por su alma, y de ahí me acuerdo, estando ahí en la cama, ahí de rodillas, hice una de las oraciones que yo creo que nunca había hecho en mi vida, pero literal, nosotros los que están escuchando que son creyentes conocemos la diferencia entre las oraciones. Cuando uno hace una oración, Señor, ayuda a esta persona que está enferma, pero cuando uno hace una oración que literalmente siente que saca su corazón y la pone delante de ahí. Entonces me acuerdo que esa fue, yo creo que una de las oraciones más intensas que hice en mi vida. Y sentí inmediatamente la presencia del Señor, cómo bajó, me llenó de fuerza. Me levanté y me limpié las lágrimas y de ahí sentía una paz. Sentía una paz que yo decía, Dios mío, ¿cómo siento paz? Mi matrimonio está literalmente destrozado y no sentía miedo. Antes a eso mi miedo era más que nada el ¿qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué fracaso? La hija del pastor, hermana Janet, con su matrimonio destruido, pobrecita. No, ya de ahí era, no importa nada de eso. Señor, haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en nosotros. Y de ahí al mismo tiempo, yo acá llorando, tirada de rodillas, orando, Dios haciendo su proceso. En Florida en ese momento estaba mi esposo, a través de sus siervos, porque el Señor, y eso muchas veces lo que nosotros confundimos, yo pensaba de que yo tengo que cambiar a mi esposo, y Dios tiene su forma. Dios en Florida estaba acercando a sus hijos a mi esposo, él tratando de evitar todo lo que tenía con Dios, y Dios acercaba a siervos a hablarle, a invitarle a célula, a tratar con él. Y en Florida Dios estaba trabajando con mi esposo, trabajando con él. Y de ahí, para resumir, el Señor trabajó con él, el Señor trabajó conmigo, hubo, él se contacta conmigo, me pide perdón, fue un proceso de restauración. Obviamente había mucho que restaurar no solamente conmigo, pero obviamente la relación con mis papás y mis hermanos, todas las heridas que se habían causado. Entonces eso fue un tiempo de restauración donde el Señor era el que estaba poniendo las cosas en pieza, y yo también tuve que aprender y esto es algo que muchos matrimonios, un error que cometen, pasan cosas y después queremos guardarlas como cartas y al momento de una pelea, sí, pero ¿y esto? Y entonces hasta que un día el Señor me di, porque después de eso, obviamente el Señor restauró la relación, pero no quiere decir que hasta el día de hoy todo es perfecto. Nadie tiene una relación perfecta. Gracias al Señor sobrevivimos eso y el Señor hizo lo que Él quiso. Pero algo que tuve que aprender era que eso no se hace. Eso no se hace. Uno perdona y deja que el Señor, así como el Señor nos perdona a nosotros, perdonamos y dejamos que el Señor haga la restauración. Las heridas, estoy seguro que han sido muy profundas, muy grandes. Que por cierto, para sanar las heridas es todo un proceso. Sí. ¿Cómo Dios ha sanado las heridas de tu corazón? Las ha sanado de una forma maravillosa, maravillosa. Es increíble como en este momento yo pensando, si usted me hubiera dicho, años después vas a estar en Radio Poder contando tu testimonio, yo hubiera dicho, no creo, eso no es verdad, no creo eso. Pero mi esposo es un hombre completamente diferente, es una persona que yo siempre digo, él ama más de lo que yo amo, tiene un corazón tan grande y las heridas con el tiempo se fueron sanando. Las heridas con el amor, con el cariño, y de ahí viendo el cambio en él, como Dios, como ya él por fin se entregó
en ese tiempo, en ese proceso con Florida, se rindió al Señor, le entregó su corazón y empezó a restaurarse él con su relación con Dios. Y yo, entendiendo lo que dice la Biblia, porque lo mío siempre era, la mujer tiene que estar sometida al hombre, pero el hombre tenía que estar sometido a Dios. Entonces, cuando yo vi eso pasar, eso trajo sanidad a mi vida, porque yo dije, ok, yo ahora sí puedo entregarle mi corazón nuevamente, puedo confiar en él nuevamente, al ver de que él estaba siendo dirigido por Dios, al ver que él, todo lo que él estaba haciendo ahora en adelante era por el bien nuestro, de nuestra familia, y de ahí, nuevamente, todo esto fue antes de tener hijos. De ahí, después, con la llegada de nuestra primera hija, yo creo que eso fue un tiempo de recomienzo para nosotros. Las dos partes, porque una discusión, una pelea, siempre tienen dos partes. Yeah. Y eso significa que el corazón de él también ha tenido que ser restaurado. Yeah. Pero viene una pregunta. ¿Usted se casó siendo él cristiano, habiendo tenido él un encuentro personal con Cristo o no? Yo quiero decir que él tenía conocimiento con el Señor, pero de tener una relación con el Señor, yo creo que no. Yo diría que no. Así como debería de ser, como tener su corazón entregado al Señor, servir al Señor. Él, desde los 15 años, tenía gente que le hablaba del Señor, un señor que le tiene mucho cariño, William, que es un cristiano, que él iba al hipódromo, le hablaba del Señor y todo. Entonces, conocimiento de Jesús, conocimiento de Dios lo tenía, pero relación con el Señor, yo creo que eso empezó verdaderamente en Florida. Él ha venido de Florida, ha llegado donde usted. ¿Con qué expectativas usted lo ha recibido? Él vino con, él lo contó la última vez, justo en ese mismo tiempo mi hermano mayor, Dago, está preparándose para casarse. Entonces, yo dije, nosotros ya hablando por teléfono, empezando a restaurar nuestra relación como matrimonio, pero yo nerviosa, diciendo, ok, va a venir para la boda y va a ver a mi familia por primera vez, va a ver a mi papá, ¿Después mi mamá. de cuántos meses? Yo creo que en ese entonces fueron como 6 meses que no había venido. No lo he visto durante 6 meses. Wow. Entonces, yo lo que quería era que ese fin de semana estuviera las cosas en paz, nomás que nada pasaría y que él viniera dispuesto a entender que no va a recibir un abrazo y un beso. Entonces, yo estaba nerviosa porque justo era la boda de mi hermano Dago con Julia y yo decía, Señor, que todo esté bien y que él pueda venir y que yo pueda estar bien. Yo no lo he visto en 6 meses. Mi expectativa era que él pudiera venir, que conversáramos y que pasáramos esos días bien. Yo creo que eso era lo más importante, que él estuviera en la boda. Y algo que mi papá me dijo en ese momento, me dijo, esto se va a restaurar. Esto se va a restaurar. Pero va a ser, porque yo hasta le pedí permiso, ¿podrá Richard venir para la boda? ¿Está bien con usted? Le pregunté a mi papá. Me dijo, va a ser muy triste después en el futuro mirar las fotos de tu hermano y ver que tu esposo no está ahí. Wow, qué duro. Entonces, en ese momento, era mi papá diciéndome a mí, yo lo perdono. Wow, qué corazón. Aún con todo su dolor de papá, él diciendo, no, que venga, porque esto se va a restaurar. Y eso no sé si era su visión de pastor o de papá, pero él diciendo, va a ser triste en el futuro, cuando los hijos que el Señor les dé vean y digan, ¿y por qué papi no estaba en las fotos de tío Dago y tía Julia? Entonces, en ese momento, como le dije, yo lo tomé como mi papá diciendo, yo lo perdono. Aunque fue doloroso y entre ellos tuvieron que tener su conversación y todo eso, pero yo no me esperaba eso tan rápido de mi papá. Yo no me esperaba eso tan rápido y igualmente mi mamá cuando llegó Richard lo recibió bien. Mis hermanos, yo creo que hasta lo abrazaron. Wow. Cuando lo vieron, lo abrazaron. Y fue algo muy bello ver el perdón genuino de mi familia hacia él.
porque era algo para, obviamente, guardarle rencor por mucho tiempo. Claro. Pero mostraron ellos el amor hacia mí y realmente el Cristo que llevan por dentro en poder perdonar a mi esposo. Es interesante cómo uno comienza su vida con expectativas muy grandes, pero todos tenemos subes y bajas en nuestro matrimonio. Sí, yeah. ¿Qué hizo el clic para que cambiara tu matrimonio? Para que de pronto Richard venga a pedir perdón, hable con usted, cambie ese corazón suyo y haya otra vez ese amor, ese cariño, esa atención. Yo lo conozco a Richard y le digo, wow. Y uno mira el pasado y dice, no, él no es así. Sí, ¿Qué hizo el clic? Fue Dios, simplemente fue Dios que cambió su corazón de roca, ese corazón de molestia, ese corazón que en el mismo dice, yo estaba peleando con Dios y fue simplemente Dios. Yo cuento de mi experiencia de rodillas en una cama. Él también tuvo su experiencia de rodillas en una cama en Florida, donde él a lágrimas, pidiéndole perdón al Señor, después de que fue a una célula, le hablaron, y él enojado porque todo lo que dijeron era exactamente lo que él estaba pasando. Regresó la próxima semana, exactamente, faltaba decir, Richard Monterrey, tú estás rebelde por XX y Dios te está llamando, no te puedes escapar de Dios. Y entonces ahí es donde él llega, en ese momento estaba viviendo con su papá en Florida, al apartamento, al cuarto, y se tira en la cama y dice, así como alguien que se desploma, así se tira, Señor, ya no peleo más, y con lágrimas llorando, pidiéndole perdón al Señor, pidiéndole perdón, ya no peleo más contigo, Señor, ya no peleo más, haz tu voluntad en mí, sea con mi profesión, lo que sea, restaura mi matrimonio, ayúdame a conquistar el corazón de mi esposa nuevamente. Perdóname por lo que he hecho, perdóname por las cosas que he dicho. El click empezó con él. Qué lindo. Después de eso, porque yo después que ese día que le dije que venía manejando, yo decidí no lo voy a llamar, ya tengo que valorarme. Y de ahí eso fue unos días después, él me llama, no le contesto, me manda textos, por favor, quiero hablar contigo. No le contesto. Creo que yo me tiré como unas 2 semanas de no contestarle. Y después yo creo que me llamó de nuevo y me escribió, si no me contestas voy a empezar a llamar a tu papá. Y entonces ahí dije, ok, tendré que contestarle. Entonces me acuerdo, yo estaba en mi oficina del trabajo y le dije, aló, sí. Y él se pone a llorar nomás y me dice, perdóname. Yo sé que esto no es solamente una llamada, va a tomar un tiempo, pero dame la oportunidad. Hago lo que sea. Estoy teniendo mi trato con el Señor me está rompiendo a pedazos y esta vez sí hago las cosas como Dios quiere. Perdóname. Y entonces eso fue casi como 2-3 semanas antes de la boda y de ahí todo sucedió. Queda pendiente una de las preguntas. Ajá. ¿Cuál fue su oración? Porque uno, cuando está pasando por crisis, tiene una oración así nacida de un corazón, como que decir, Dios, ya no puedo más. Si tú no haces, todo se pierde, todo se derrumba. Sí. Eso pasa cuando nuestros hijos están pasando por tiempos difíciles, cuando nuestro cónyuge está pasando por tiempos duros, cuando pasamos por tiempos de enfermedad. En el caso suyo, ¿cómo fue esa oración? Mi oración fue sentirme así como que me estaba hundiendo, pero a la vez tenía que poner, viviendo dos vidas. Entonces le dije al Señor que yo ya estaba cansada, que no quería vivir esta vida superficial, porque nuevamente para muchos de los hermanos de la iglesia nadie sabía que esto estaba pasando. Me preguntaban toda la semana, y su esposo, yo con una sonrisa, muy bien, wow, está muy bien. Qué dolor. Y me acuerdo, nunca me olvido, estábamos en una célula un miércoles y unas hermanas me empezaron a preguntar con detalle, porque eran hermanas del hipódromo, ay, ¿cómo está el hermano Richard? Y eso fue días después de que él me había dicho que ya íbamos a terminar nuestra relación.
Y yo seguía con mi farsa. Está súper bien, está montando. ¿Y cuándo viene? Y ay, que me dolía que me hicieran esa pregunta. No sé, estamos viendo. Y entonces yo me sentía gran falsa. Decía, por mi imagen, no quería romper mi imagen plástica de hermana Janet. Entonces me acuerdo que llegué tan honda en mi dolor, en mi secreto dolor, que nadie sabía, que hasta me costaba dormir. Entonces fui a CVS y empecé a comprar pastillas para dormir. Dije, hasta ese punto llegué, dije, Dios mío, esto no es lo que tú quieres para mí, esto no soy yo. Señor, o tú haces algo con este matrimonio, yo no sé, Señor, haz lo que tú quieras, pero y como le dije, empecé a orar por su alma y dije, Señor, aunque tú, y esa es la oración yo creo que nos cuesta como esposas o a los esposos que están escuchando, poder decir, Señor, te lo suelto. Porque en decirte lo suelto quiere decir que el Señor, aun si tiene que aplicar presión a esa persona, lo va a hacer. Y yo creo que yo no quería hacer eso porque soltar al Señor y pedir que Él restaure a veces quiere decir que esa persona va a tener que pasar por unos golpes duros. Esa persona va a tener que pasar por algunos momentos para poder ser restaurado. En estos minutos, muchos de los oyentes están pasando por ese tiempo también. Y quisiéramos orar por ellos. Sí. Que Dios pueda restaurar esos hogares, esas familias y entregar. Es decir, Dios, ya no tengo el control. Contrólalo tú. Sí, sí. Ya no es mío, es tuyo. Ya Yeah. no es mía, es tuya. Yeah. ¿Por qué no oras, Yeah. Janet, por aquellos matrimonios? Tenemos unos 2 minutos. Okay. Y usted, amable oyente que nos está escuchando, usted necesita que Dios restaure su hogar, su familia, su matrimonio, su vida. Hay una luz al final del túnel y esa luz es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro lugar, no hay otra forma. Como profesional, hermana Janet dice, acudir a Cristo. Ella es psicóloga de profesión. Podía poner y ejercer todo lo que ha sabido, todo lo que ha recibido en la universidad, pero eso no servía, excepto tener que acudir a la cruz de Cristo. Es verdad. Janet. Amén. Quiero leer un verso y de ahí vamos a orar. Adelante. Es Isaías 43:19. He aquí, yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz. Entonces, quien esté escuchando que se haya sentido identificado con algo que yo haya compartido en mi testimonio personal, nuevamente, como dije, nadie es exento. Hija de pastor, doctora, psicóloga, eso llegó a mi vida. Pero Dios lo puede hacer y yo quiero orar con usted en esta mañana. Señor, yo le doy gracias. Gracias por esta oportunidad que usted me ha dado para venir a este programa y compartir mi testimonio personal de cómo usted ha restaurado mi matrimonio. Señor, pero de igual manera usted conoce cada persona que está escuchando en esta mañana, las situaciones diferentes que se presentan, quizás alguna esposa que ora y ora por su esposo con un vicio, quizás algún esposo que está sufriendo, Señor, por algún dolor, Señor, en su matrimonio de infidelidad. Señor, yo no sé, pero usted conoce muy bien y yo sé que nada ocurre, Señor, por coincidencia. Cualquiera persona que está escuchando esta programación, Señor, que en este momento diga, yo no sé qué hacer con mi matrimonio, no veo esperanza, no veo. Señor, sabemos que al fin del día, Señor, su voluntad se hará. Así como se hizo en mi matrimonio, Señor, su voluntad se hizo. Y en esta mañana yo oro, Padre, por fuerzas, yo oro por paciencia, que podamos esperar en tu tiempo y que podamos, Señor, así como yo dije, soltar a nuestro esposo, a nuestra esposa en tus manos y que tú hagas lo que tengas que hacer en la vida de ellos, Padre,
No somos nosotros los que los van a cambiar, Padre, eres tú. Y que podamos nosotros entender eso y que haya perdón, comprensión y sobre todo restauración, Padre, porque tú creaste el matrimonio, es algo bello que tú has creado. Y tu deseo no es, Señor, la separación de los matrimonios. Tu deseo es la restauración bella y que se produzca un testimonio hermoso para bendición de otros. Oro por todos los matrimonios que están afectados en esta mañana y te doy gracias por lo que comienzas a hacer desde el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Janet, por acceder a la invitación. Muchísimas gracias por ese precioso testimonio. Gracias a usted, gracias a usted. Amables oyentes, que Dios los bendiga muchísimo. Usted ha tomado esa decisión, pues que Dios lo bendiga. Escríbame al sitio web calidaddevidahoy.org. La próxima semana estaremos con un tema diferente y estoy seguro. Dios le ama y nunca se olvide de todo ello.